Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí en A lo Encargado. Tenemos con nosotros más una vez un amigo mío y también un amigo del pueblo de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó. Presidente, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener una conversación muy larga con usted y gracias por la oportunidad de hablar con usted hoy, señor presidente. Hola, ¿cómo estás, Jimmy? Saludos como encargado de negocio y pronto embajador de los Estados Unidos en Venezuela. Aquí estamos sin censura. Aquí estamos respondiendo a sus preguntas y me imagino que durante una semana bien corrida tenemos muchas preguntas y mucha que hablar. Pero antes de comenzar, señor presidente, quería destacar algunas cosas para comenzar la conversación con usted. Estamos en este momento hablando con ustedes, discutiendo la expansión de la cooperación antinarcóticos entre los Estados Unidos y Venezuela. Y tenemos un tratado, digamos, bajo el memorando de entendimiento, digamos, de cooperación en materia de estupefacientes de 1978. Bastante viejo, tenemos que actualizarlo y estamos explorando asuntos potenciales para la cooperación, incluyendo intercambio mayor de información junto con el reforzamiento de la ley de los Estados Unidos, así como también la extradición. Y otros temas que estamos discutiendo, como usted bien sabe, y también la mayoría de los venezolanos, en el julio de 2019, la alta comisionada Bachelet dijo que las FARC debería disolver, digamos, las FARC, porque es un grupo de exterminio que por las graves violaciones a los derechos humanos sobre la gente del pueblo de Venezuela y en particularmente en los barrios. Los Estados Unidos tomó muy serio la información que salió de su informe y estamos en este momento pensando de cómo podemos nombrar los FARC como un grupo terrorista. Y por último, deberíamos hablar también sobre la coronavirus. Mira, el COVID-19 ha atacado a todo el mundo y tiene su impacto. En el caso de Venezuela, me da mucha pena que hay tantas personas que no han ido a centros médicos porque tienen miedo de obtener la prueba. Y hay, según las cifras que tenemos nosotros, hay 100,000 inmigrantes concentrados en los estados de la frontera con Colombia y Brasil. Y la forma de tratar a esas personas realmente es inhumana. Y todo viene del régimen. Mira, tenemos mucho terreno para hablar en poco tiempo, entonces de ahí solo para comenzar la conversación, pero yo sé también que el presidente está regresando de una gira, unas conversaciones, a veces una gira por internet, pero con campesinos, con estudiantes, con los médicos, con partidos políticos, con la iglesia. Está hablando sobre el pacto de unitario y también la ruta. ¿Nos puede comenzar hoy con alguna información sobre este trabajo que ha hecho con la sociedad civil en Venezuela, señor presidente? Sí, bueno, gracias primero, James, por esta conversación. Creo que es muy importante significar los avances en materia de lucha democrática por lograr la transición en Venezuela, por atender la emergencia humanitaria compleja que se ha agravado muchísimo producto del coronavirus, producto de la pandemia. Afortunadamente hemos contado con los aliados en la región para otorgar una donación directa a la Cruz Roja Internacional, a la OPS en este caso, para ampliar su base de acción y poder salvar vidas, como también el bono Héroes de la Salud, que ya está en su última fase, ya afortunadamente todos abriendo sus wallets electrónicos, que es un mecanismo que hemos podido utilizar para saltar el bloqueo de la dictadura en este momento. Así que lo primero, por supuesto, atender la pandemia y la emergencia, pero sabemos que hasta que no logremos la transición, hasta que no logremos la democracia en Venezuela, solamente podrá empeorar. Podemos atender,
pero con la dictadura iba a ser muy complejo. Por eso lo importante de la ruta, el pacto unitario, estas conversaciones que hemos tenido con todos los sectores de la sociedad civil, incluidos líderes políticos como María Corina, como Enrique, como cada uno de los líderes de cada partido político que hace vida en Venezuela, pero también líderes estudiantiles, también la Iglesia, también el Consejo Superior de la Democracia Cristiana, ANCO, las distintas fracciones parlamentarias. Y aquí hoy, y debo decirlo, de cara a la ruta y el pacto unitario, yo entiendo y puedo entender hoy, Jimmy, que los venezolanos hoy puedan sentir algo de ansiedad, algo de frustración de cierta manera, porque han visto como algunos líderes, en el caso de María Corina y Enrique, han hablado, digamos, con diferencias. Y normalmente las diferencias, sobre todo en política, pueden ser más altisonantes que los acuerdos. Ahora, lo que sí te quiero decir es que 27 partidos políticos, 105 organizaciones, más la diáspora, todas las agrupaciones civiles en Venezuela, tienen claro un norte en este momento. La necesidad de la unión para rechazar el fraude propuesto por la dictadura, no legitimar ese proceso, pero también entendiendo que no es suficiente construir una ruta de acción que incluye, por ejemplo, y lo importante de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy, como lo anunciabas al principio, el trabajo, y quiero rescatar, porque la ruta no solamente es la convocatoria a una marcha, es la convocatoria a la posibilidad de una movilización masiva en Venezuela y fuera de Venezuela. También tiene que ver con aumentar la presión internacional, y lo hemos visto, no solamente, digamos, con sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos, también, en este caso, debemos decirlo, que la Comisión de Seguridad e Inteligencia Policial, conformada por el comisario Iván Simonovic, Carlos Paparoni y el comisionado Einer Giuliani, han venido trabajando, como lo anunciaste al principio, para trabajar un acuerdo en materia de cooperación. Estamos finiquitando detalles para ampliar labores no solamente de inteligencia, sino de acción en contra del narcotráfico. Es decir, lograr un acuerdo Venezuela-Estados Unidos con la DEA para poder ampliar en materia de inteligencia, en materia de claramente atacar este flagelo, porque los venezolanos no son eso, Jimmy. Los venezolanos no son eso. Es Nicolás Maduro que se ha vinculado con grupos terroristas y del narcotráfico, y debemos atender esto. Esto como parte, de nuevo, de una ruta que estamos presentándole al país, que también viene, además, y hemos otorgado información, porque hay que tomar cartas con respecto a lo que ha sido un grupo de exterminio en el pueblo de Venezuela, que ha tratado de acallar voces en los sectores más populares, como el caso del FAES, que la misma comisionada Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos para la ONU, dijo que debía ser eliminado ese cuerpo, porque funciona como labor de terror, de pánico a los ciudadanos. Y estamos trabajando también en conjunto para otorgar no solamente las evidencias, sino las herramientas para que pueda ser designado grupo terrorista y no siga generando terror. Estas dos acciones, el acuerdo con la DEA, el avance en la materia de designación del FAES grupo terrorista, en conjunto con el framework que vamos a hablar el día de hoy, pero también con la convocatoria, movilización al interno en Venezuela, de la presentación los próximos días del Pacto Unitario, las reuniones que hemos sostenido con cada uno de los sectores, las diferencias públicas que se han ventilado, pero más importante, los acuerdos que tenemos en este momento, son parte de una ruta de salir de la dictadura. Y atención con esto, algo muy importante, la estrategia es muy clara. De lo que estamos hablando hoy en Venezuela es de cómo, o sea, de cómo lograr la transición. Todos tenemos muy claro lo que debemos hacer. El diagnóstico hoy es compartido por el mundo, la caracterización del régimen, así que en este momento nos corresponde tomar acción, como lo hemos venido haciendo, reuniendo capacidades, reuniendo apoyo internacional, reuniendo logros para salvar a Venezuela. Mira, señor presidente, ha tocado muchas cosas interesantes y vamos a tener algunas preguntas aquí también de periodistas y también del público. Pero antes de comenzar, es interesante que la unidad no quiere decir la unanimidad. Hay algunas personas que pueden tener su propio pensamiento, pero el objetivo de cada uno de ustedes en las fuerzas democráticas en el país es que tengan la oportunidad de expresarse a través de elecciones presidenciales que son libres, justas y verificables. Eso es lo más importante. Mira, nosotros hicimos un trabajo el 31 de marzo, fue un trabajo basado en lo que ustedes han hecho también, llamando para un gobierno de emergencia, de transición. Nosotros lanzamos el marco para la transición democrática, mostrando las ideas que tenemos nosotros para tratar de tener algo para comenzar este proceso.
seguimos, señor presidente, apoyando lo que ustedes quieren hacer y mostrando una fortaleza o mostrando el apoyo de la comunidad internacional también. Mira, yo creo que debería tomar en serio el marco para la transición democrática porque tiene ahí algo para todos. Y como usted bien sabe, el Maduro, parece que Maduro piensa que tiene un problema político, pero el problema que tiene él es con el pueblo de Venezuela y con la justicia norteamericana. Y la verdad es que los venezolanos merecen mucho más, muchísimo más, y queremos apoyarles en este trabajo. Mira, y me imagino en un proyecto como Héroes de la Salud, que ustedes están utilizando para ir para, digamos, soltar estos bloqueos de régimen, puede tener o haber programas similares para otras partes de la sociedad. Pero bajo una dictadura, las cosas, como usted dijo, son muchísimo más difíciles. Bueno, hablamos un poco sobre nuestro pensamiento de marco para la transición democrática, pero con su permiso vamos a hacer algunas preguntas y vamos entrando a la parte de interactuar con el pueblo. Sí. Ustedes son las personas que siempre muestran la transparencia. Parece que la primera pregunta es para mí y la segunda para usted. La segunda es más difícil, señor presidente. Entonces yo tomo la primera. Aquí una pregunta de El Nacional, el periodista José Gregorio Meza. El caso de Alex Saab. Denunció torturas por parte de ciudadanos estadounidenses. ¿Qué busca el régimen de Maduro con estos movimientos? Finalmente será extraditado a los Estados Unidos de América. Mira, José Gregorio, un gusto hablar contigo aquí en este programa. Mira, nosotros vamos a mantener que estamos trabajando con la justicia de Cabo Verde y tenemos confianza en la justicia de Cabo Verde, que es una referencia para toda África también. Entonces, en estas cosas, yo creo que no puedo explicar cuál es lo que busca el régimen de Maduro y por qué está haciendo estas cosas, pero obviamente el señor Saab es de alguna forma muy importante para ellos. Para nosotros, él es buscado por la justicia norteamericana y vamos a seguir los pasos para hacer los trabajos de extradición, pero estamos esperando la justicia de Cabo Verde. Bueno, señor presidente, si podemos comenzar a hablar, usted habló sobre la unidad y la importancia de la unidad de la oposición en esa lucha para la democracia y la libertad, enfrentando una dictadura. ¿Qué tan importante es, antes de ir a las preguntas, qué tan importante es la unidad y el trabajo en conjunto de ustedes, señor presidente? Bueno, la unidad tiene dos vertientes, para los que nos están escuchando hoy. La primera, porque creemos en ella, la inclusión, la participación, la democracia, la facilitación de incorporar ideas, de la diversidad incluso, del abordaje de los problemas, del abordaje de las soluciones. Necesitamos equipos interdisciplinarios, pero también de todos los sectores, de todas las religiones, de todas las identidades también. Entonces eso es, primero, porque creemos en ella. Y segundo, también en este momento de Venezuela, que atraviesa una dictadura, a nivel práctico es necesaria la unión de la fuerza para elementos tan sencillos como colocar un mensaje, para participar, para marchar, para protegernos. Y atención con esto, la protección ante una dictadura brutal como la que ejerce Nicolás Maduro tiene que ver también con la protección de todos los que estamos hoy en la vanguardia, en los dirigentes estudiantiles, en esa gente que está en las regiones de Venezuela protestando por gasolina, por gas, por agua. Así que tiene una razón pragmática también en este momento para poder ejercer la mayoría, para poder proteger a cada uno de los miembros de la unidad, de la brutalidad del régimen, pero también de ganar. La mejor política es la que tiene el respaldo de la mayoría, y por eso esta construcción del pacto unitario, por eso la construcción y la escucha de todos los sectores a nivel nacional. Es central a nivel nacional, pero también a nivel internacional, James. ¿Por qué? Porque también sabemos el peligro que representa Maduro para Latinoamérica, para la estabilidad de la región, los vínculos que tiene con el narcotráfico, y por eso hoy estamos dando el paso en el acuerdo
con la DEA después de muchos años de que el dictador quisiera alejarse de esto, pues estamos dando pasos para acordar DEA, Venezuela, Estados Unidos, pero también nuestros países vecinos que han sufrido este flagelo en este momento. Así que hoy estamos trabajando por la unión de todos los factores, entendemos las diferencias, insisto, que por altisonantes que sean, nos reclama. Hoy Venezuela no quiere ver a líderes políticos peleándose, sino peleando por ellos, peleando por lograr la transición, peleando por lograr la democracia en Venezuela, y vamos a insistir en esa dirección. Bueno, señor presidente, gracias y no puedo estar más de acuerdo con usted en este pensamiento y por supuesto parece que todo lo que está haciendo el régimen en este momento es para tratar de hacer algo que es blanco o negro para algo gris y ese es peligrosísimo. Y mire, parece que tenemos un poco de feedback, como se llama en inglés, y no sé cómo arreglarlo. Y me da pena, pero si me puede escuchar de cualquier forma. Hay una pregunta aquí para usted, presidente. Ese viene de Luisa Quintero de Tal Cual. ¿Cree que la negociación de Capriles fue una respuesta o una reacción a lo que pudiera interpretarse como su inmovilismo? Sí, bueno, iniciamos con una fase, entiendo, de preguntas de los periodistas. Gracias, Luisa, por esta pregunta. Miren, uno, desconozco ningún tipo de negociación, es lo primero. No está ni autorizada por el Parlamento, por el gobierno encargado, entre otras cosas. Hemos rechazado en conjunto la participación en el fraude. Y aquí quiero aprovechar un paréntesis para dirigirme a todos los venezolanos que de alguna manera u otra hoy están tristes, se sienten que pudiera estar la unidad como herramienta fundamental de lucha, no como un fin en sí mismo, no como una finalidad, sino como un vehículo que nos ha llevado a lograr durante 20 años avances en materia democrática, desde las protestas hasta arrebatarle el Parlamento a la dictadura, hasta desconocer el fraude de manera contundente en el 2018, pero también lograr el reconocimiento internacional. Ha sido ese vehículo que debemos protegerlo. Todos pudimos sentirnos hoy un poco, digamos, frustrados o desilusionados por la decisión que haya tomado ayer un dirigente, en el caso de Enrique, o no vincularse a este proceso. La respuesta a esto debe ser conjunta. Es la respuesta de los partidos, es la respuesta de la institución. Hoy no estamos hablando de un acuerdo en torno a Juan Guaidó o a través de una institución. Estamos hablando de los poderes del Estado, en este caso el Parlamento Nacional, del respeto a cada uno de los partidos, de la escucha a cada uno de los sectores. Hoy lo más importante es presentarle esta alternativa al país, que insisto, y atención con esto, y es importante, porque la mejor respuesta es en conjunto a la dictadura, es en unidad a Maduro. Y ahí es donde estamos poniendo los esfuerzos, y por eso esta ruta y este pacto unitario que fue presentada hace ya unas semanas, estamos materializando, que no solamente es un llamado a la acción, no solamente es un llamado a protesta, a movilización, a consulta. También es, de nuevo, el acuerdo con la DEA, también es designar a FAES grupo terrorista, también es el framework o el marco para la transición política en el esquema de generar garantías a nuestros aliados, como en este caso los Estados Unidos, para volver a transitar la senda de la democracia. Es una ruta de acción política que nos va a aproximar a la solución, no a convalidar un fraude, no a participar en una trampa de Maduro. Respetamos a todos los líderes, hay que dejar las puertas abiertas, pero es importante dejar muy claro que ratificamos la no participación en un fraude en este momento. Mire, es interesante, señor presidente, y me hicieron una serie de preguntas hoy sobre presentarse o no presentarse a las elecciones, y tengo muchos amigos en Venezuela que me han dicho que, bueno, yo creo que me voy a las elecciones, y siempre lo que había dicho yo es lo siguiente. Yo creo que es una mala idea porque no hay condiciones, pero si te vas, mira, la responsabilidad que tienes es luchar contra la dictadura todos los días y no aceptar resultados que realmente son fraudulentos. Porque si acepta un proceso que no es bueno o resultados que vienen de una fraude, usted es cómplice del régimen. Y yo creo,
si no me engano, porque no estuve yo en Venezuela en marzo de 2018, pero me han dicho que la verdad es que la CNE en este momento hicieron una oferta de muchas condiciones y no cumplieron con nada. Y la fraude, por supuesto, de mayo 2018, porque el problema en Venezuela es lo que entiendo y me atrevo a decir, es la fraude de mayo 2018 y que hay que tener elecciones presidenciales justas y libres. Mira, señor presidente, tenemos muchísimas preguntas más que ya vienen aquí. Si te puedo dar uno que viene de El Pitazo, una pregunta de Gabriela González. Señor presidente, bueno, ese es también sobre Enrique Capriles. Bueno, el presidente ayer, Enrique Capriles, señalaba que había que luchar por condiciones electorales, cosa que usted también ha señalado. Si las elecciones parlamentarias son propuestas, ¿no sería posible unir esa lucha para condiciones electorales y que haya una participación unitaria de la oposición? Sí ha dimensionado lo que puede afectar a la oposición esta separación de Capriles de la unidad tanto interno como externamente. Bueno, parece que como un buen periodista tiene como 4 preguntas ahí dentro. Pero, señor presidente, adelante. Gaby es una buena periodista. Saludos y gracias por la pregunta. Fíjate, lo primero es decir cuáles son las condiciones. Nosotros hemos hablado del principio del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y cada uno de esos elementos tiene una connotación. Uno, que hay un dictador usurpando funciones en Venezuela y debe cesar de usurpar funciones para poder atender la emergencia, para poder salvar a nuestro país. Lo segundo, reinstitucionalizar Venezuela. Es decir, un árbitro independiente, poder tener confianza en los resultados, entre otras cosas. Eso es el gobierno de transición. Y finalmente, elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Son muchas las condiciones para que eso sea una elección de esa característica, pero hay 5 fundamentales que la hacen competitiva, similar a lo que logramos en 2015 y por lo cual le arrebatamos el Parlamento en unidad casi perfecta. Por eso rescato tanto ese valor y haré muchos esfuerzos por no solamente articular, mantener, sino invitar a todos los sectores, incluido, por cierto, la Fuerza Armada, incluido, por cierto, el chavismo disidente, incluido todos los sectores del país. Unidad casi perfecta para arrebatarla en ese momento. 5 condiciones en este momento para convertir una elección incompetitiva y poder disputarle al régimen el poder y poder transformar a Venezuela. Primero, el derecho a elegir y ser elegido. No es la dictadura quien decide quiénes son nuestros candidatos. Es Venezuela que debe decidirlo. Lo segundo, los partidos en manos de sus dirigentes legítimos. De nuevo, no es un falso Tribunal Supremo de Justicia quien dice quiénes son los líderes de sus partidos. Es más que evidente, es obvio además. Y así lo reconoce la comunidad internacional hoy. Cronograma electoral, presidencial y parlamentarias. Fundamental. El problema no es el Parlamento. El Parlamento ha combatido durante 5 años de manera ardua en contra de la dictadura. El problema es que Maduro se robó la posibilidad de la elección en el 2018. Cronograma de elecciones. Por supuesto, un árbitro electo, como dice nuestra Constitución, por el Consejo Nacional Electoral. Y quinto, observación internacional, que toma su tiempo. Una invitación legítima, además, por parte de los poderes. Son 5 condiciones. Así que lo primero es, Gaby, que hiciste la pregunta, no convalidar un fraude, no ser partícipes de ese momento, que ahí está el punto de diferencia. ¿Dónde hay un punto de acuerdo? Hay que luchar por condiciones. Son esas 5 condiciones que convierten una elección competitiva, que no tengo duda, por cierto, que Maduro no solamente perdería, sino evidentemente estaría absolutamente derrotado y por eso secuestra todas las opciones. Y uno de los elementos, de nuevo, es el cronograma. Si hemos dimensionado el impacto en la unidad interna y externa, por supuesto. Y por eso a todos como venezolanos que apoyamos la unidad en el 2012, también en el 2013, también en el 2015, también en el 2016, con el referéndum revocatorio, también en el 2017, por supuesto nos duele en este momento. Pero eso es como cuando un familiar decide irse o decide retirarse, es decisión propia. Pero la familia debe seguir unida. Y ese es el esfuerzo que tiene Venezuela, unir a la familia. Mal pudiéramos hoy nosotros buscar desunión. Hay que unir a la familia, unir a Venezuela, unir a los partidos, unir las fuerzas internacionales para derrotar a la dictadura. De nuevo, no como fin en sí mismo, sino como vehículo para enfrentar una dictadura brutal
como la de Nicolás Maduro en este momento. Bueno, señor presidente, dos reflexiones. Una es que el Alianza mandó una carta a Borrell diciendo que, bueno, invitándoles a ellos a ser observadores o acompañantes de un proceso. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque observar no es igual que acompañar. Y la Unión Europea ya había dicho muchas veces que lleven 6 meses para poner un grupo de observación. Entonces, realmente no está pidiendo, digamos, la observación internacional. Y la otra, tomando en cuenta lo que acaba de decir también, mira, primero se fueron a tomar los partidos como de la oposición, los ADECOS, PJVP, y luego se fueron para Tupamaros, para PPT, PCB, mataron 2 periodistas de la izquierda en Zulia. Entonces, la pregunta para cada venezolano, yo creo, debería ser, ¿cuándo viene para usted? Porque ya se fueron a la derecha, ya se fueron a la izquierda para no tener nadie en su contra. Mira, la última pregunta para esta parte es para mí, es el diario, el señor Raúl Castillo. Señor Story, ¿cree que fue un error de Estados Unidos plantear que todas las opciones estaban sobre la mesa, considerando que la vía militar o de fuerza nunca se hizo efectiva y muchos venezolanos se aferraron a ella? ¿Todavía creen que todas las opciones están sobre la mesa? Bueno, Raúl, gracias por la pregunta. Y sí, las opciones están sobre la mesa. Pero déjeme explicar un poco lo que dije yo el domingo contigo y Elliot Abrams también dijo el lunes, que generó muchas especulaciones. Mira, cuando decimos que hay que hacer el plan A, y no esperar el plan B, quiere decir que hay mucho trabajo que hacer en el campo, con las bases, con los movimientos cívicos, sociales y todos. Claro que sí, todas las opciones estaban sobre la mesa y están sobre la mesa y estarán sobre la mesa. Pero el trabajo que está haciendo el presidente Guaidó, que fue rechazado por algunos, pero la gran mayoría está trabajando en ese sentido, de unir esfuerzos, de tener la familia junta y de trabajar con todos los venezolanos. Este sí es el trabajo que tiene que hacer como plan A, como plano A. El plano B tal vez viene, tal vez no, pero hay que hacer el trabajo duro de hacer la fuerza de unión dentro del país. Bueno, si me permite, vamos a la segunda parte. La conversación muy buena, señor presidente. Estamos ya a casi media hora, pero ya si puede quedar con nosotros un poco más. Yo quería preguntarle a usted sobre los presos políticos que fueron sueltos durante los últimos días. ¿Qué opinión tiene sobre esos indultos de inhabilitaciones? Parece todo muy política, pero quiero entender más bien su punto de vista al respecto, por favor. La pregunta y el comentario, James. Lo primero es que hay que darle primero la dimensión humana a esto. Son hombres y mujeres que han estado años tras las rejas. Hemos visto los testimonios además de tortura, de vejación, alejarse de su familia sin una razón. Increíble. Es primero lamentable ese dolor que dieron a atravesar venezolanos dignos por ejemplo, ser vecino o vecina de Iván Simonovic, que hoy está trabajando en esta Comisión de Seguridad e Inteligencia Policial, por cierto, y en este pacto con la DEA, por ejemplo. Es desgarrador, es triste que a Roberto Marrero se le haya dejado de su familia durante más de 500 días. Así que lo primero que debo es alegrarme por ellos, por sus familiares, porque se reencontraron, no en libertad plena, por cierto, porque Juan Requesén continúa en casa por cárcel, por ejemplo. Y hoy sabemos que, y lo decía ayer uno de los voceros de la dictadura, que si alguno se portaba mal, entre comillas, bueno, volvían a apresarlo, amenazando, hostigando de manera macabra a los que injustamente estuvieron detenidos. Así que lo primero es agradecer que estén con su familia, darle gracias a Dios que se puedan reencontrar con sus seres queridos. Eso es lo primero. Luego, el reconocimiento de la dictadura. El reconocimiento de la dictadura de que habían más de 26 parlamentarios con inmunidad tras las rejas o en el exilio. Es decir, ¿cómo aplica tal cosa como un, entre comillas, indulto
a alguien que tiene inmunidad parlamentaria. El reconocimiento de la dictadura que durante años ha violado la Constitución y mantiene presos políticos. Esa es la verdad ahí, la gran contradicción que reflejó la dictadura con ese supuesto indulto. ¿Por qué lo disfraza de indulto? ¿Y por qué no lo hizo como en el 2018 en la Casa Amarilla, cuando también soltaron o liberaron rehenes en ese momento, como el caso, por ejemplo, también de Gilbert Caro, por cierto, del general Vivas, del alcalde Ceballos en ese momento con 4 años de detención? Porque simplemente es la palabra que le conviene en este momento. Trata de hacerse ver fuerte el dictador, o que evidentemente tratar de poner en un dilema que si reconocen o no reconocen un indulto. Por Dios, reconocemos que tuvo la brutalidad de colocarlos presos y también decidió simplemente liberar a presos políticos. Así que eso es lo segundo. Y lo tercero, de nuevo, lo decía hace segundos, han hecho esto antes, lamentablemente utilizan como fichas de canje a seres humanos que merecen y tienen derecho a su libertad, a su dignidad, y por eso estamos luchando en definitiva, James. Es una lamentable tragedia que se mantengan más de 300 presos políticos en este momento. Militares, ninguno, por cierto, recibió ningún tipo de liberación, y en este momento estamos luchando por todos. Hablé con varios de los detenidos, con varios de los liberados, y miren, hay más testimonios y mucho más desgarradores de los que quedaron adentro. La tortura, la persecución, la lejanía de su familia por querer un mejor país, por querer simplemente vivir con democracia y tener un mejor país. Así que lo que nos corresponde es seguir luchando porque los liberen a todos, porque Venezuela no sea un sitio que ampare ni el narcotráfico ni el terrorismo, sino sea un sitio de nuevo, un país de libertades, de dignidad y de democracia. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos luchando. Agradecemos todas las gestiones, por cierto, que se hayan realizado a nivel de presión, a nivel de la que haya sido para poder liberar a alguien que nunca debió haber estado un segundo de su vida injustamente tras las rejas. Bueno, este me parece el guión de 2018, de nuevo, un guión que viene de Cuba, y ojo, la comunidad internacional tiene que aprender de la historia, porque ya han hecho antes, y como usted dijo, señor presidente, están utilizando un mecanismo de indulto, pero sí, me parece que sí es cierto que tenían pruebas contra Juan Requesens de magnicidio en este ataque de dron. ¿Cómo podrían dejarlo ir a casa por cárcel? Ese parece que fue una decisión política y otra decisión política. Y tengo que subrayar que también atacaron, como dijo usted, vecinos, la madre de Armando Armas. ¿Por qué? ¿Tiene sentido? ¿Está buscando qué? Hace parte de este guión de dejar salir y poner encarcelado otras personas. Si no me engano, fue Iris Varela que dijo que hay que portarse bien. La señora que acabó de dar armas a 40,000 personas encarceladas y quiere hacer un ejército, digo, de esas personas para enfrentar el imperialismo. Mira, yo también creo que ella está actuando como una terrorista. Hay que estudiar el caso de ella también. Vamos a ponerlo en el estudio que estamos haciendo con los FAIS y todo, por supuesto. Mire, señor presidente, una pregunta para usted. A ver, este viene del público y luego tiene otra pregunta de la Patilla. Pero comenzamos con Rainiel. ¿Cómo esperan evitar que se llegue a las falsas elecciones del 6 de diciembre, señor presidente? Elecciones, no le llamemos como tal. Es un fraude, es un parapeto que intenta montar la dictadura para, como lo trataron de hacer en 2018, confundir la opinión pública nacional e internacional. Aquí hay, digamos, un punto de vista positivo. Ya está derrotado ese fraude. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional no lo reconoce, porque los venezolanos decidimos no participar ni convalidar. Pero también nos pone un reto inmenso. Ayer lo estaba conversando con una de las fracciones parlamentarias del Parlamento. No podemos dar por sentado que todo el mundo sabe, por ejemplo, que le arrebataron
las tarjetas de participación o la representación legítima de los partidos a cada uno de sus dirigentes. Por eso hemos decidido también conformar un comando de no al fraude, que sabemos que nos abre también una puerta adicional. No es suficiente con rechazar el fraude. Lo hicimos en el 2018 y tuvimos un logro político, diplomático e internacional. Es decir, el reconocimiento del gobierno encargado, el desconocimiento de Maduro o reconocerlo como dictador, como lo que es. Ahora tenemos que lograr, adicionalmente, movilizar para generar la transición. Hoy hemos hablado nuevamente del framework, es decir, del marco para la transición, y que la dictadura entienda muy bien, y un mensaje muy claro a todos los que hoy soportan al dictador. No hay posibilidades con Maduro usurpando funciones. La posibilidad es lograr un gobierno de emergencia, un Consejo de Estado para el levantamiento de sanciones de cara a una transición y de cara a una elección presidencial y parlamentaria libre, justa y verificable. La peor sanción que tiene Venezuela hoy es la dictadura, es el hambre, es la miseria que empujó este régimen y es lo que debemos derrotar de una vez por todas. Así que la mejor forma de evitar ese fraude es, uno, llamándolo por su nombre. No le demos ni siquiera relevancia llamándolo elección. Es un fraude, es una patraña, es un intento absurdo, ya derrotado diplomática e internacionalmente de la dictadura, de querer validarse. Lo segundo, unificando, conformando los comandos de campaña de no al fraude y la movilización que vamos a presentar los próximos días cuando firmemos en conjunto el pacto unitario y la convocatoria a la calle. Hoy, por cierto, hay muchas protestas en Venezuela en este momento por falta de servicios públicos. Hay que recordar algo, el culpable es Maduro, el culpable es la dictadura, y las protestas deben ir dirigidas ahí, a la dictadura y a lograr, en definitiva, la transición. Bueno, yo creo también, señor presidente, que hay algunas personas dentro del régimen que piensan, dentro de la dictadura, que piensan que, bueno, esperamos hasta las elecciones en los Estados Unidos, así que tal vez puede ser más suavecito la presión. Yo me quedo aquí en esta dictadura porque me conviene. Mira, mensaje para ustedes. Hay que leer el marco para la transición democrática porque es la mejor oferta que nosotros vamos a hacer y que hay espacio para todos los pensamientos políticos, hay espacios para las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Y mira, para subrayarlo, el asunto, el tema de Venezuela es bipartidista en los Estados Unidos de América, tantos demócratas como republicanos. Vamos a seguir con la presión. Y la comunidad internacional no va a caer en esa fraude, esa farsa del 6 de diciembre. Ya el 14 de agosto, 34 países democráticos firmaron un comunicado en conjunto diciendo que no hay condiciones para elecciones en Venezuela. Entonces puede tratar de confundir el pueblo o la comunidad internacional, pero la dictadura no va a lograr. Mira, señor presidente, una pregunta aquí sobre héroes de la salud que viene de la apatía. Es importante porque tiene razón de la apatía sobre el tiempo. Dice, ¿por qué se ha tardado tanto el pago a héroes de la salud? El valor de $100 de hace 5 meses cuando anunció el programa no es el mismo de hoy en día. ¿Cuándo pagan? Bueno, sí, burocracia toma tiempo, pero señor presidente. Gracias, James, y gracias a la pregunta de la patilla. Fíjense, el programa de Héroes de la Salud ha sido un programa desarrollado para atender a la primera línea de defensa en contra de la pandemia en medio de una emergencia humanitaria compleja. La pandemia, como saben, ha arropado a sistemas de salud robustos, como el de España, como el de países vecinos. La tasa de mortalidad en el sector salud, James, es de casi el 30%. Es la más alta no de Latinoamérica, que oscila en promedio en el 1%, la más alta del mundo en este momento. Hemos tenido que, para saltar los bloqueos de la dictadura, idear un proceso que le llegue directamente a la persona, al beneficiario, que no pase por el sistema de banca nacional para que no sea arrebatado, para que no se lo transformen de manera inconsulta a bolívares que sabemos que destruyeron la moneda nacional. En este momento, mientras estamos conversando, casi 70,000 personas están abriendo una cuenta en dólares, que es un wallet electrónico, que van a ser beneficiarios de esta ayuda para proteger a nuestra familia. Protección necesita el pueblo de Venezuela, protección necesitan nuestros héroes de la salud, y en eso se traduce. ¿Por qué se tardó tanto? Porque creamos la infraestructura
Primero aprobamos el Fondo de Liberación, luego creamos la infraestructura, nombramos el Banco Central de Ajó, nombramos la Contraloría, nombramos la Comisión de Administración, nombramos la Comisión de Seguimiento, creamos el mecanismo para que la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, donde están protegidos nuestros recursos, para que no los use la dictadura ni se los siga robando, pudieran aprobar en un sistema novedosísimo a través de wallets electrónicos. Por cierto, nunca visto en el mundo. Nada de eso es suficiente hasta que no se haga efectivo en cada uno de las personas que hoy lo necesitan. Así que a todos estos héroes de la salud, y gracias por la pregunta de los reporteros de La Patilla, atentos a partir de mañana, porque ya termina la fase de apertura de las cuentas y ya viene la fase que puedan ser beneficiarios de esto. Y ojo con esto, no es suficiente. Hemos estado también conversando con nuestros aliados la posibilidad. Estamos en análisis de factibilidad, básicamente, para, como lo propuso la fracción, por ejemplo, de AD, la posibilidad de vacunas precompradas para a través de la OPS generar. Hoy estamos en estudio de cómo podemos ampliar este espectro de apoyo humanitario en medio de una dictadura. Gracias al gobierno, en este caso de los Estados Unidos, por el respaldo a esta iniciativa. Al pueblo de Venezuela ya se hizo realidad este proceso. En las próximas horas veremos los primeros resultados efectivos de nuestro gobierno encargados en esa dirección de proteger a nuestra gente, conscientes de que hay que ampliar esto a la mayor cantidad de sectores posibles. Hoy las enfermeras ganan $4 al mes. Los maestros alrededor de eso o mucho menos. Hay que proteger a Venezuela, pero para protegerlos a todos debemos sin duda salir de la dictadura. Pronto incluso podemos hablar de un programa mucho más amplio, incluso que pudiera alcanzar a cada familia, pero debemos lograr primero la transición. Bueno, y es interesante porque transparencia, un gobierno digno que haga la cosa como debería, no es igual que una dictadura que manda barras de oro para hacer compras en Irán, sin transparencia y sin utilizar las reglas que debería. Bueno, una última pregunta para... Mándeme, señor presidente. Sí, es un elemento clave porque otro que refleja esto es que nos ayuden, lo que nos estamos sintonizando en este momento, a vencer la desinformación. Durante un año se habló que el gobierno encargado había podido utilizar recursos. No, hemos protegido los recursos. Primera vez que logramos recuperar, primero en la historia, pocos casos, por cierto, en la historia de la humanidad, que recuperamos activos de la corrupción, que recuperamos dinero protegido de la dictadura para entregar directamente a la gente. Esto devela dos cosas. Uno, la campaña de desinformación de la dictadura, la transparencia con la que ha actuado el gobierno encargado y la rendición de cuentas que hay en cada una de las etapas de este proceso. Y mientras ustedes, señor presidente, están tratando de dar y están dando en poco tiempo dinero para médicos venezolanos, la dictadura está dando miles de dólares al gobierno de Havana, en Cuba, por cada médico cubano, y está pagando a ellos, si no me engano, son $200 al mes a esos médicos cubanos. Y no merecen igual un salario digno a los médicos venezolanos, me pregunto. Mira, así que estamos casi a 43 minutos del programa. Extendimos un poco, vamos a cerrar las preguntas y a mí me encantaría dar la última palabra a usted, señor presidente. Siempre a mí me piden palabras de esperanza para el pueblo, pero decide usted cómo quiere hablar con el pueblo. La palabra es suya. Sí, bueno, gracias James por la conversación. Era importante en este marco de la construcción del pacto unitario para ratificar lo que pareciera a veces obvio, pero hay que mantener que la coalición internacional, la posibilidad de cooperación se fortalece, se maxifica en torno a la unidad de los venezolanos, de la acción en Venezuela. Hablar de los avances que hemos tenido en materia de presión internacional, pero también de garantías a los que se pongan del lado de la Constitución. El relanzamiento del marco de la transición, del framework, de la posibilidad de lograr una transición en Venezuela, pero que también no dependemos obviamente de la buena fe de una dictadura, que tenemos que movilizarnos a lo interno,
que vamos a aumentar la presión, que vamos a ampliar el espectro de cooperación y acuerdo diplomático, político, a nivel de inteligencia, con el acuerdo que vamos a sostener Venezuela, Estados Unidos con la DEA, que vamos a movernos a lograr la designación del FAES como grupo terrorista. Debe ser disuelto ese grupo, como lo dijo la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. Pero también el llamado a los venezolanos. Hemos hecho una ronda importante de incorporar ideas, propuestas a la ejecución de una ruta que nos lleve a la transición, que nos lleve a la salida de la dictadura, que nos lleve a tener elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Y digo algo también, se lo digo a todos, vamos a insistir a que todos se incorporen, dejando muy claro el rechazo al proceso que trata de implementar el régimen, el desconocimiento de ese proceso y un objetivo estratégico, orientarlo hacia las condiciones que les hablamos el día de hoy, elecciones presidenciales y parlamentarias justas, libres y verificables, lograr la movilización del pueblo de Venezuela interno y externamente, lograr el acompañamiento y fortalecimiento de la presión internacional. Por muy altas que sean las diferencias, mucho más fuerte es la unión en torno a recuperar y a rescatar a Venezuela. Así que este gobierno encargado, que se ha hecho eficiente en lograr presión, en lograr apoyo a los venezolanos, en lograr que en la OEA se vote en nombre de Venezuela en contra de dictaduras como Cuba o Nicaragua, que respalden la democracia en la región, pero también a los venezolanos, vamos a lograr esa última deuda pendiente que tenemos con los venezolanos, que es la transición, que es la democracia, y vamos a ver sin duda no solamente un país libre, sino también un continente democrático. Muchas gracias por esta conversación, James, y el apoyo que ha tenido la administración del presidente Trump, el Departamento de Estado, los aliados en Latinoamérica, el presidente Duque, el presidente Bolsonaro, Europa, en este proceso que estamos llevando los venezolanos, que no es una lucha por el poder, una lucha de todos los venezolanos por poder vivir con dignidad. Y lo vamos a lograr sin duda alguna. Vamos a lograr vencer en ambas luchas. La lucha por la vida en este momento que nos acosa una pandemia y la lucha por la libertad. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado hoy en Halo Encargado. Estamos aquí cada jueves a las 4:30. Las palabras del señor presidente Guaidó hoy muy importantes y si puedo subrayar, es el pueblo de Venezuela, un pueblo luchador, un pueblo valiente, un pueblo que sabe lo que tiene que hacer, que va a hacer los trabajos y vamos a acompañarles a ustedes, la comunidad internacional, paso por paso y vamos todos juntos a lograr esa libertad que ustedes merecen. Señor presidente, gracias, buena suerte y tanto trabajo que tiene. Estamos aquí a la orden. Gracias. Muchas gracias y gracias por la conversación y saludos a todos los que sintonizaron por esta vía, que es la única que tenemos hoy en Venezuela, como sabes, por la censura. James, Dios los bendiga. Gracias. Igual, gracias, señor presidente. Gracias a todos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.